Les invito a ponerse en pie, hermanos, vamos a orar en esta noche. Antes quiero leerles un testimonio que ha llegado hasta este sitio. Quiero agradecer públicamente a nuestro Señor Jesucristo y a cada uno de los hermanos que han estado orando por la vida de mi esposa. El día de ayer fue retirada la sonda que había tenido casi por 3 meses y conforme lo habíamos pedido al Señor, su vejiga reaccionó sin novedad y no será sometida a una segunda cirugía. Este testimonio lo envía el hermano Guillermo Morataya, anciano de la iglesia, en relación a su esposa. Así que damos gloria al Señor por la vida de nuestro hermano y de su esposa. Amén, hermanos. Amén. Bien. En relación, hermanos, a la condición de salud de nuestro hermano Jaime, el hermano poco a poco se está recuperando. Dios está escuchando nuestra oración, hermanos. Así que vamos a orar para que el Señor termine de hacer lo que ha comenzado. Amén. Vamos a orar también para que Él nos entregue su palabra. Padre que estás en los cielos, Señor amado, esta noche venimos delante de ti y queremos agradecerte porque todas las cosas son posibles para ti. Esa es nuestra confianza, Señor, en que si depositamos nuestras cargas, tú las tomas y puedes resolver aquello que nuestra incapacidad no puede hacer. Por eso, Señor, en esa misma actitud queremos pedirte que tú pongas tu mano de sanidad sobre la vida de nuestro hermano Jaime y lo puedas levantar, Señor, de la condición en la que se encuentra. Oramos para que las promesas que tú has hecho, Señor, que si pedimos conforme a tu buena voluntad, tú has de responder. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados y por eso, Señor, es que descansamos en esa verdad. Obra, Señor, para que su vida pueda ser un testimonio vivo de tu poder. Oramos también para que fortalezcas a su familia y así también ellos puedan tener consuelo. Háblanos esta noche por medio de tu palabra. Espíritu Santo, tú inspiraste las Escrituras. Inspira una palabra que nos fortalezca, que nos anime, que nos consuele y que nos capacite para toda buena obra. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, lo vamos a hacer en Apocalipsis. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Y en esta ocasión vamos a iniciar el estudio del capítulo 17, por lo que le invito para que abra su Biblia en Apocalipsis 17, versículo 1 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 17, versículo 1 en adelante: uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se me acercó y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata,
La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Al verla, quedé sumamente asombrado. Entonces el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos en la que va montada. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, al iniciar este estudio del capítulo 17, vamos a comenzar a notar una marcha lenta pero segura hacia la victoria final del reino de Dios. Los capítulos anteriores han presentado escenas de lucha, juicio y destrucción, iluminadas ocasionalmente por breves destellos de esperanza, como los que encontramos en el capítulo 14, en el 15 y en el 16. Pero a partir de este capítulo 17 en adelante, las descripciones son de juicios, pero ahora vamos a notar que va a ir en ascenso la nota de la victoria de los fieles mediante el juicio divino sobre aquellos que les han perseguido. Ese cambio, hermanos, de rumbo se indica claramente ya en el versículo 1 de este capítulo 17, cuando se anuncia el castigo de la ramera. Desde ese punto de vista, en este versículo, la línea narrativa que vamos a ir encontrando es que sin interrupción nos vamos acercando a la venida del Hijo del Hombre y hacia la nueva creación que Dios dará a los fieles. De tal forma que la visión profética de la victoria final se compone básicamente de 2 pilares o de 2 partes fundamentales. Por un lado, el juicio, la condena y la destrucción de las fuerzas del mal, y por el otro lado, la llegada de la nueva creación y la nueva Jerusalén como nuevo paraíso. Fíjese que esto es interesante porque la caída de Babilonia abre camino a otra ciudad, que es la nueva Jerusalén. Y usted va a ir notando que a partir de ese capítulo 17 van a ir caminando de manera antagónica la gran Babilonia y la nueva Jerusalén. Para que nos ubiquemos, hermanos, en todo esto, es importante que hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta este momento. Y es que en el capítulo 12, los que estuvieron entonces en ese estudio recordarán que el dragón esperaba de manera ansiosa devorar al niño de la mujer que estaba por nacer. Pero usted recordará que no le salió bien. Por eso es que de manera furiosa, frustrada, enojada, iracunda, el dragón organiza a lo que se conoce como la Trinidad diabólica para darle marcha a lo que se conoce como el inicuo movimiento de esa Trinidad satánica. Y vemos cómo en el capítulo 13, eso ya lo vimos, la primer bestia sale del mar y una segunda bestia sale de la tierra. Decíamos que la primer bestia
Es lo que popularmente nosotros conocemos con el nombre de anticristo. Y la segunda bestia es lo que conocemos como el falso profeta, que aunque tiene cara de cordero, su voz sigue siendo la del dragón, y a él es al que se le conoce como falso profeta. Esa trinidad satánica simboliza la maldad en la historia total de la humanidad, hasta el final de este libro de Apocalipsis. En el capítulo 17, entonces, aparece algo que no habíamos visto ni en el capítulo 12, ni en el 13, ni en el 14, ni en el 15, ni en el 16, y es la aparición de un nuevo personaje en escena. Y es algo, hermanos y hermanas, sorprendente, porque hemos visto al dragón, hemos visto a la bestia, hemos visto al falso profeta, pero ahora en este capítulo 17 se introduce otra aliada de la Trinidad diabólica o de la Trinidad satánica, y es la gran ramera, que también, hermanos, es conocida como la ciudad llamada Babilonia. Es decir, que la gran ramera es en realidad una gran ciudad llamada Babilonia. Esta ramera, que es la última en entrar en escena, será la primera en ser eliminada, como usted lo va a comenzar a notar a lo largo de este estudio. Las mismas personas que le permiten aparecer a la gran ramera serán las que al final la van a terminar odiando, repudiando y destruyendo. Ya cuando vayamos avanzados en el capítulo 19 y veamos la gran batalla, la bestia y el falso profeta son juzgados y van a ser lanzados vivos al lago de fuego y azufre, conocido como infierno. Curiosamente, hermanos y hermanas, Dios no ejecuta esa misma sentencia sobre el dragón. Fíjese esto. En el capítulo 19 el Señor va a lanzar al fuego eterno al anticristo y al falso profeta. Pero en el caso del dragón, que es Satanás, no le aplica la misma sentencia. Y es él el que organizó todo este perverso plan. Él es el autor intelectual de todo lo que hemos visto. Sino que la sentencia que le colocan al dragón es ser apresado por una sentencia a 1000 años de prisión, y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 20. Mientras el dragón es apresado, se va a estar desarrollando lo que se conoce como el reino milenial de Cristo. Pero será después de ese prolongado reino mesiánico que el dragón va a ser liberado y otra vez va a salir a engañar a las naciones, intentando levantar nuevamente a las naciones para rebelarse en contra de Dios. Y es hasta la parte final donde vamos a ver que el dragón va a ser también lanzado al lago de azufre, como lo dice la Escritura. Pero en este capítulo 17 lo que vamos a encontrar, ya lo dije, es el juicio hacia la gran ramera. Fíjese que es la última en aparecer, pero es la primera en ser juzgada. Después de que se va a describir a la mujer y su cruel destrucción, se va a celebrar su ruina. Por eso es que vamos a notar alabanzas en el cielo, aleluyas en el cielo, pero en contraste vamos a encontrar lamentos en la tierra. Mientras el Señor juzga a la gran ramera, allá en el cielo hay alabanzas, hay victoria. Pero acá en la tierra lo que vamos a encontrar es lamento, tristeza por la caída de la gran ramera. El pasaje va a terminar toda esa sección en la boda del Cordero. Entonces vea, se sentencia a la gran ramera y al final lo que vamos a encontrar es una boda. Dos contrastes significativos, porque vemos por un lado la imagen de una ramera y al final terminamos con una boda por una mujer limpia, santa.
Significa, hermanos, que el libro de Apocalipsis como que va tejiendo una comparación. A partir de ese capítulo 17 hay una comparación. La gran Babilonia, la madre de las rameras, en antagonismo con la nueva Jerusalén. Dos ciudades antagónicas: la gran Babilonia, la nueva Jerusalén. Encontramos a dos mujeres con características distintas: la gran ramera y la novia del Cordero. Encontramos también dos sistemas de organización social y de vida distintos: la Babilonia comercial y el reino milenial de Cristo. Entonces vea cómo van caminando en pares, pero antagónicos: Babilonia, Nueva Jerusalén; gran ramera, novia del Cordero; el sistema de la bestia y el reino milenial de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que dice el versículo 1? Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se me acercó y me dijo: ven, te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Por el detalle inicial, Juan está vinculando el nuevo tema con las copas que ya vimos en el capítulo anterior, porque lo que dice ahí el versículo 1 es: uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas se me acercó. Que sea uno de los 7 ángeles el que se le acerca a Juan de Patmos es una indicación que este capítulo va a ser una continuación y una ampliación del juicio que ya se comenzó en el capítulo 16, y específicamente, hermanos, con las últimas 3 copas. Es decir, que lo que viene a continuación es una ampliación del juicio de Dios. Pero también es interesante que así como uno de los 7 ángeles coperos le revela a Juan de Patmos la gran ramera, si usted me acompaña al capítulo 21 de Apocalipsis, en el versículo 9, vea esto, para que vea la continuidad y cómo estos paralelos antagónicos van creciendo en todo el libro. En el capítulo 21, versículo 9, vea lo que dice: se acercó uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas, me habló así: ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Entonces vea, la primera visión tiene que ver con presentarle a la gran ramera. Ya en el capítulo 21, el ángel copero le va a presentar a la novia del Cordero. ¿De qué nos habla? Que tanto a la gran ramera es presentada por un ángel copero, y también la novia del Cordero será presentada por un ángel copero. Lo que habla es de la continuidad del juicio y de la victoria que el Señor le va a dar a sus fieles. Eso, hermanos y hermanas, enlaza o engarza de manera bien ordenada el tema de las 7 copas, la visión de la gran ramera y la visión de la nueva Jerusalén, que es la esposa del Cordero. Ahora, resulta interesante que aunque el ángel nuevamente en el capítulo 17 le ofrece a Juan una visión del castigo de la gran ramera, procede a hacer algo más de lo que ha prometido. Y es que la repentina introducción de esta figura simbólica, como es la gran ramera, sorprende por la calidad de detalles que se nos vienen describiendo. De hecho, hermanos, la gran ramera es la que tiene mejor descripción de sus atuendos en todo el libro de Apocalipsis. Pero acá en el versículo 1 se dice: ven, te mostraré el castigo. Esta es la primera vez que aparece en todo el libro de Apocalipsis la palabra castigo. Y el castigo tiene que ver con una sentencia. Tiene que ver, hermanos, con una
orden o una decisión judicial definitiva. De tal forma que lo que encontramos acá, repito nuevamente, es el inicio de los juicios, es el inicio de los castigos. Y la primera que aparece en ser castigada, en ser juzgada, es la gran ramera. Por eso, hermanos y hermanas, es que es importante hacer notar cómo comienza la historia. Porque ya le dije, dragón, anticristo, falso profeta, y aparece la gran ramera. La última que aparece es la primera en ser juzgada. Ahora ya usted se estará haciendo la pregunta, ¿quién es la gran ramera? ¿O qué es la gran ramera? La gran ramera es la Babilonia, que básicamente tiene dos características. Es la Babilonia religiosa y es la Babilonia comercial. En el capítulo 18 vamos a ver cómo cae la Babilonia comercial. En esta ocasión vamos a ver cómo cae la Babilonia religiosa. Entonces la gran ramera, hermanos, es una ciudad, pero no es una ciudad literal, es un sistema de valores. Ese sistema de valores queda personificado por la ciudad llamada Babilonia. Esta práctica de personificar un sistema con nombres de ciudades era una práctica bastante común entre los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 66, el profeta dice que Sión es una mujer que grita con dolores de parto y que da de mamar a su criatura. Allá en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 16, se describe la relación de Dios con Jerusalén como una historia de amor, desde el nacimiento de la ciudad hasta la pubertad y eventualmente la infidelidad hacia el Señor por parte de esta ciudad. En el capítulo 23 es un texto bastante erótico, muy sensual. Cuenta la historia sexual de dos hermanas llamada Aholá y Aholibá, que son como una parábola de adulterio espiritual de Samaria y de Jerusalén. Entonces eso deja claro que no tiene nada que ver el tema de la gran ramera con una trabajadora sexual, como lo podríamos entender nosotros, sino que se habla de la gran ramera en alusión a la gran Babilonia. Sin embargo, vamos a notar cómo el pasaje va tejiendo algunos elementos de iniquidad o de impureza. Dice el versículo 2, con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Nuevamente el pasaje está haciendo una alusión a una referencia del Antiguo Testamento, donde el adulterio o la fornicación o la prostitución eran símbolos comunes para describir la desobediencia y el pecado más grande que Israel podía cometer. Todos sabemos, hermanos y hermanas, que el Señor estableció un pacto con su pueblo Israel. Ese pacto que el Señor estableció con Israel es un pacto de matrimonio a través de la alianza. Sin embargo, cuando Israel continuamente caía en idolatría, en desobediencia, los profetas señalaban esa desobediencia como un adulterio o como una prostitución. Hay pasajes, hermanos, que son tan fuertes que, por ejemplo, ese que le acabo de mencionar del capítulo 16 de Ezequiel, básicamente lo que el profeta hace es recriminarle a Jerusalén su prostitución. Y en el hebreo lo que da a entender es que Jerusalén con una gráfica, hermanos, un poco pesada, porque es pesada cuando uno lee ese capítulo 16 de Ezequiel, ahí lo lee en su casa. Es tan pesada la imagen porque básicamente lo que el profeta le dice es que Jerusalén es una cualquiera,
que se mete con cualquiera que pase por el camino. Básicamente lo que da a entender el profeta es que son unos desvergonzados. No solamente se meten con cualquiera, sino que su práctica de adulterio y de prostitución es continua. La ramera tiene una característica, y es que no solo ha seducido a los reyes de la tierra, sino que también se emborracha con todos aquellos que la siguen. Entonces, ¿quién es la gran ramera? Lamentablemente, muchas personas, por no leer bien la Biblia, identifican a la gran ramera con una religión en particular. Y si bien es cierto, una expresión religiosa puede ser parte del sistema de la Gran Babilonia, lo cierto es, hermanos, que no hay que olvidar cuál ha sido uno de los problemas que Juan de Patmos ha venido señalando, que es el tema de los nicolaitas. Eso ya lo vimos, hermanos, hace ya bastante tiempo, cuando iniciamos el estudio de este libro de Apocalipsis. Y decíamos que los nicolaitas tenían por costumbre, y es la mayor parte de comentaristas que concuerdan con la práctica de los nicolaitas, que podían por un lado estar bien con las cosas de Dios y contemporizar con las cosas del Imperio Romano, de tal forma que para ellos no había ningún problema que un cristiano un día domingo celebrara la cena del Señor y ese mismo día domingo estuviera comiendo de lo sacrificado a los ídolos en un culto pagano con claras mezclas de idolatría sexual. Esa mezcla es a la que Juan de Patmos ahora está señalando en su visión como la gran ramera. Una persona, como se describe en esta acción, es aquella que ya no tiene principios. Juan lo que está queriendo decir es alguien que se mete al mejor postor. Es alguien que sacrifica su dignidad al mejor postor. Esto, hermanos, ya nos está señalando algo, porque más adelante en el versículo 3 dice: luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Fíjese que esto es curioso, porque la mujer que estaba sentada sobre muchas aguas ahora se halla al mismo tiempo en una tierra árida. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que está sentada sobre muchas aguas y esas muchas aguas son las naciones? Y por el otro lado dice también que estaba en el desierto. Si el desierto, hermanos, es un lugar que Dios ha utilizado para purificar a su pueblo, entonces, ¿cómo es que está sobre muchas aguas? Y esas aguas son las aguas del mar que se agitan, van y vienen. Y también encontramos que esta mujer está montada en una bestia escarlata, y Juan de Patmos la vio en el desierto. Entonces hay 3 locaciones: las aguas, el desierto y montada sobre la bestia. ¿Por qué ocurre esto? Porque el desierto, hermanos y hermanas, sabemos que por naturaleza es el escenario que Dios utiliza para purificar a su pueblo. Pero como la teología de Juan de Patmos en sus visiones es ir como anudando, como tejiendo parte de la historia del Éxodo. Usted sabe que cuando Israel salió de Egipto, no es que solamente los israelitas salieron de Egipto. Junto a él iban gente de otras nacionalidades. Esa gente que iba con el pueblo de Israel, que no eran hebreos propiamente, son los que al final indujeron al pueblo de Dios a cometer idolatría sexual. Era la gente que
volcó el corazón de la nación para que desobedeciera y fuera infiel al Señor. Entonces significa que la gran ramera es toda manifestación de aquellas personas que simulan estar con el pueblo de Dios, pero no son parte del pueblo de Dios. Y por eso es que ellos pueden estar en diferentes locaciones, pueden estar con las muchas aguas, sobre las muchas aguas, donde se agita el mar indiscriminadamente. Pero también esa gran ramera puede aparecer en el sitio donde el Señor purifica a su pueblo, que es el desierto. Es lo que nosotros llamamos, hermanos y hermanas, estar con un pie adentro y otro afuera. Hay gente así, que cuando está adentro también quiere estar afuera. Esa acción de no estar definido, esa acción de querer andar jugando a que soy pulcro cuando en realidad me he prostituido, es lo que el Señor comienza a juzgar primero. Entonces, hermano, lo primero que Dios juzga es la hipocresía de la cizaña. Lo primero que Dios va a juzgar es aquellos que tratan la manera de promover que están bien con Dios y quieren estar bien con el diablo al mismo tiempo. Y eso no se puede. Por eso es que aquí hay algo interesante. Vea esto. Dentro de las características, dice que el color de esta nueva bestia, dice que es escarlata. Si usted se recuerda de la descripción de la gran bestia del capítulo 13, no se le asigna ningún color. Pero el dragón sí se menciona que era de un color rojo encendido. Entonces, si la ramera tiene comunión con la bestia, la tiene con el dragón igualmente. Por eso es que en la descripción de Juan dice que la bestia escarlata tenía, hermanos, ciertas características interesantes, porque el color escarlata junto con el color púrpura eran parte de los colores que se utilizaban para la indumentaria del sumo sacerdote y de los sacerdotes también. Si usted, por ejemplo, lee en el libro de Éxodo, allá en el capítulo 26, cuando tenga tiempo en su casa, usted va a ver que la descripción de los colores de la indumentaria del sumo sacerdote era de color escarlata con color púrpura. Esos eran los colores. Y también el sumo sacerdote, por ejemplo, en el pectoral llevaba 12 piedras preciosas. La gran ramera está vestida con esos mismos colores y tiene piezas preciosas, porque vea lo que dice, verso 4: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, que son colores sacerdotales, y adornada con oro. Los sacerdotes también llevaban piezas de oro, por ejemplo la tiara que llevaban, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro. Los sacerdotes también ocupaban copas de oro en la administración del templo. Pero vea lo que tenía. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. Significa que esta gran ramera, aunque está ataviada como si fuese un sacerdote al estilo judío, y aun cuando tiene, hermanos y hermanas, una copa de oro en su mano, el interior de esa copa, dice la Biblia, que está llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. Por eso es que yo le decía, es gente a la que usted ve y usted juzga y dice, no, son cristianos, son cristianas, por la forma en cómo frente a usted se comportan. Pero Dios conoce el corazón
y sabe que su copa, que su vida está llena de idolatría y de inmundicia. Dios sabe aquí quién es auténticamente sacerdote puro para Dios. Y Dios también sabe quién simula, teniendo ropa sacerdotal, finge ser como sacerdote, pero no tiene nada de pureza. Al contrario, es una gran ramera. Acá, hermanos y hermanas, es donde entonces tenemos que entender que Dios conoce en realidad qué es lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe descubrir lo que escondemos detrás de las apariencias. Porque la gran Babilonia entonces, o la gran ramera, son todos aquellos que simulan ser sacerdotes para Dios, pero sus instrumentos están llenos de inmundicia y de adulterio. Fíjese que cuando acá dice que el contenido de la copa era que estaba lleno de inmundicia, acá lo que dice, hermanos, en el versículo 4 es: tenía en la mano una copa de oro, oiga, llena de abominaciones y de inmundicias de sus adulterios. En la ley, porque aquí nuevamente estamos hablando del tema de la ley, ¿qué era inmundo? Inmundo era, por ejemplo, cuando el hombre emitía semen. O sea, las emisiones de semen colocaban a un hombre en una condición de inmundicia. El flujo menstrual de la mujer también, los fluidos corporales eran considerados inmundos, de tal forma que la menstruación, los líquidos que se producen, hermanos y hermanas, durante la relación sexual, eran considerados fluidos corporales inmundos. Pero dice la Biblia que esta gran ramera, que está vestida simulando que es sacerdote, tiene en su copa inmundicia. Lo que da a entender es como que si esa copa tuviese todos los fluidos corporales que la ley llama como inmundos. Y hay otro elemento importante, y es que al hablar de esta gran ramera, usted sabe que el sacerdocio era entregado al hombre, no a la mujer. Pero esta mujer, tomando su posición, tomando o simulando su apariencia religiosa, le hace creer a la gente que ellos son de Dios cuando no lo son. Se recuerda, hermanos y hermanas, cuando vimos, por ejemplo, la amonestación que el Señor le hacía a una de las iglesias en contra de Jezabel. Esa mujer que se dice ser profetisa, dice el Señor, que está ocupando una posición de profetisa cuando en realidad no lo es. Esa es la que yo he desechado. Igual el Señor desecha la hipocresía y la mentira de en medio de su pueblo. Por eso es que lo primero que juzga el Señor son las acciones diabólicas que se ejecutan al interior, en primer lugar, de la iglesia del Señor. Él sabe que en toda iglesia, en toda congregación, hay trigo y hay cizaña. El trigo en su copa tiene el vino nuevo, la sangre de un nuevo pacto en Jesucristo que nos ha librado del pecado. Pero el impío, ese se arropa de atuendos sacerdotales y quiere hacerle creer a la gente que parece ser y que es, pero en realidad en su copa lo que tiene son inmundicias. ¿Quién es el que puede ver eso? El Señor por medio de su Santo Espíritu. Tal vez acá, hermanos, nosotros damos una buena pinta de ser buenos evangélicos, pero Dios sabe si en nuestro corazón
hay inmundicias. Por eso es que dice el versículo 5: en la frente llevaba escrito un nombre misterioso. ¿Y por qué habla de misterio? La gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. La expresión acá que se usa de madre de las prostitutas corresponde de la misma manera, hermanos, al hebreo, según el cual, por ejemplo, se dice que Moisés es padre de los profetas, porque eso de madre o padre es un superlativo que significa el general de todos. Significa que la intención de Satanás siempre ha sido tal como lo dijo Jesús en la parábola, que donde hay trigo, siempre Satanás, el enemigo, ¿qué va a hacer? Sembrar cizaña. Por eso es que uno ve cosas que uno se sorprende, cosas que uno se asusta y uno dice, ¿y cómo es que ahí dicen que es iglesia y se permite tal o cual cosa? ¿Y cómo es que ahí se dice que es iglesia y pasa esto o aquello pecaminoso? ¿Sabe por qué ocurre? Ocurre porque donde hay trigo hay cizaña. Pero acá los seres humanos podremos engañar con nuestra apariencia de trigo cuando en realidad somos cizaña. Pero al Dios que conoce todas las cosas, Él revelará la justicia de cada quien en su debido tiempo. Pero dice algo más el versículo 6: vi que la mujer se había emborrachado, oiga, con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esa mujer se ha embriagado porque le incomoda la santidad, la rectitud, el testimonio de los mártires. ¿Sabe, hermano? Cuando hay una persona que anda correctamente, que vive en integridad, eso provoca en el corazón de los hipócritas su enojo, su ira, su desprecio. Si, por ejemplo, en su trabajo usted es una persona honrada, usted sabe que en las bodegas de su trabajo los demás empleados roban, y hay hasta cristianos hay que a veces, entre comillas cristianos, ¿verdad?, que roban y le dicen a usted, oiga hermano, ¿y por qué no se lleva un poquito de la bendición que hay aquí en el trabajo a su casa? Si este viejo ni falta le hace, más lo que nos explota, si toda la riqueza que él ha hecho es a costilla de nosotros. Nosotros estamos haciendo justicia al robarnos un poquito. Este roba más. Ese que le está hablando ahí, ese es un gran prostituto, hermanos. Aunque se llame evangélico, es prostituto, porque está traicionando sus valores a conveniencia. Está traicionando sus valores a conveniencia. Pero ¿qué ocurre? Si usted es un hijo de Dios y le dice, mira hermano, a mí no me importa cómo haya hecho la riqueza este hombre, pero la Biblia dice que no hay que robar. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué va a ocurrir con el tiempo? Que este falso hermano, este prostituto, se va a comenzar, hermanos, a enojar contra usted. No, se la lleva de super espiritual. No, de santulón se la lleva. Y este comienza a meterle cosas al gerente, al supervisor, para que lo echen a usted. ¿De dónde cree que surgió ese odio? ¿De dónde cree que surgió esa molestia hacia el que hace lo recto, hacia el que hace lo justo? Del padre de toda mentira, que es Satanás. Hay gente que puede vivir en dos realidades. Una cosa es aquí y otra cosa es en el trabajo. Una cosa es aquí y otra cosa es en la familia. Pero esos hermanos y hermanas que viven de una forma o de otra son los que al final de cuentas van a terminar que dar cuenta al Señor por cada uno de sus actos. Y a Dios no lo podrán burlar. Podrán engañar, hermanos,
a la gente. Ahí usted los ve con una gran Biblia. Ahí usted los ve con atuendos religiosos. Pero a Dios jamás van a engañar. Amén, hermanos y hermanas. No lo van a engañar. Entonces vea, esta mujer tiene simulación de que es sacerdote, de que es sacerdotisa, pero no lo es. Y esta misma mujer también provoca la ira de los hombres para matar a los escogidos. Dice algo más: al verla quedé sumamente asombrado, dice Juan. Oiga, al verla quedé sumamente asombrado. ¿Por qué se asombró Juan? Porque Juan creía que esa mujer representaba algo bueno. Por eso no es por gusto, hermanos. Alguien dijo que allá arriba van a haber sorpresas. Habrá gente que uno va a decir: bueno, aquí va a estar la hermanita aquella, Dios le va a dar una gran corona. ¿Qué, hermano? Parte de la gran ramera también. Por eso es que el versículo 7 dice: entonces el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿Por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos en la que va montada. Y es la misma pregunta que Dios nos puede hacer a nosotros ahora. Hermano, ¿y qué será que aquí en la iglesia hay tantos malos ejemplos, hay tantos malos testimonios? El ángel le podría decir a usted: ¿y de qué se asombra? ¿De qué se asusta? Si ahí donde hay trigo hay cizaña, usted debe de asegurarse de ser trigo sembrado por Dios, hermanos y hermanas. De eso debemos asegurarnos. Si aquí le podemos hacer la burla a cualquiera, aquí podemos engañarle o verle la cara a cualquiera, pero usted no le va a dar cuenta ni al pastor, ni al hermano, ni a su mujer, ni a su marido. No le va a dar cuenta a nadie. Le va a dar cuenta al juez justo, a quien nadie podrá burlar jamás, hermanos y hermanas. Por eso, hermanos, tengamos cuidado, porque en vez de andar buscando la gran ramera en una religión específica, veamos que nosotros no nos estemos vendiendo al mejor postor. Nosotros tenemos un compromiso ya, y ese compromiso es con nuestro novio. ¿Cuál es nuestro novio, hermanos? Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él debemos serle fiel. Si los demás dan mal testimonio, sea fiel a Jesucristo hasta la muerte, hermanos y hermanas. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, debemos, hermanos y hermanas, pensar en nuestra autenticidad. Dios quiere levantar de nosotros una nación de sacerdotes, pero siempre que Dios quiere levantar algo auténtico, Él siempre va a meter lo falso. Y la gran ramera se prostituye con sus valores, con su estilo de vida, pero la novia del Cordero se mantiene íntegra, vestida de lino fino. Esta noche yo quisiera hacer una invitación. Si hay alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse con el Señor, si hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, puede ponerse en pie y vamos a orar por usted.
¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Hay una gran diferencia, hermanos, entre una ramera y una novia que se cuida, que se atavía de limpieza y santidad. Pero eso solo Dios lo sabe, hermanos. Dios sabe quién se está limpiando. El que es limpio, purifíquese más. Purifíquese más. Sea fiel. Sea hallado fiel. ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse con el Señor? Póngase en pie y vamos a orar por usted. Si no lo hay, hermanos, que Dios nos ayude a ser auténticos, porque no podemos engañar a Dios jamás. Por eso es que Satanás se vale de los mentirosos, de los hipócritas, para hacerle daño a la iglesia. Usted no sea de esos. Sea trigo sembrado por el Padre. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de estar en este lugar. Te alabamos y te bendecimos por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque el llamado que nos has hecho es a ser santos y puros, como una novia que se prepara para la llegada de su esposo, como una novia que se viste de lino limpio. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para ese día, en el nombre de Jesús. Queremos orar también por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. En Cristo Jesús. Amén y amén. Damos fuerte esas ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos.